Buen día, apreciados líderes de proceso. Se ha desarrollado este tutorial para explicar cómo vamos a manejar la gestión de riesgos en la organización. La ventaja de este tutorial es que pueden verlo cuantas veces consideren necesario para poder desarrollar la identificación de riesgos para cada uno de sus procesos. Arranquemos con la definición de riesgo. Según ISO 31000 y según la norma ISO 9000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre algo, sobre los objetivos, sobre la conformidad del producto o servicio, sobre la satisfacción del cliente. Otras definiciones que nos ayudan a entender un poco más qué es riesgo, se indica que el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Para una compañía, un riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso futuro e incierto, ajeno a la voluntad de las partes y que puede generar un daño. Probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno o un hecho, dadas determinadas circunstancias. Consecuencia es el efecto o impacto negativo que puede tener un evento. Para la imagen que tenemos en la diapositiva, evalúen cuál es la probabilidad de que este individuo se caiga de esa cuerda floja y cuál sería el impacto o la consecuencia si llegara a caerse. Si bien existen diferentes tipos de riesgo que pueden afectar a una organización, como el riesgo financiero, el riesgo reputacional, el riesgo informático de robo, pérdida de información, nos vamos a centrar en los riesgos que pueden afectar la conformidad de los productos vendidos por la organización o el servicio que se le presta al cliente. Y también vamos a evaluar el impacto negativo en la satisfacción del cliente. Esas situaciones que pueden llegar a afectar la satisfacción de modo que nos generen quejas o reclamos, sanciones o incluso la pérdida de clientes. En nuestra metodología vamos a hablar de dos tipos de riesgos. Uno que es el riesgo inherente, que es el riesgo sin tener en cuenta los controles que actualmente tiene la organización, y el riesgo residual, que es aquel riesgo que queda después del análisis con los controles existentes. Hagamos un ejemplo de la descripción de un riesgo. Vamos a responder a la pregunta ¿qué podría suceder? Entonces puede presentarse que se despachen sustancias peligrosas incumpliendo los requisitos legales para el transporte. ¿Qué efecto tendría o cuál sería ese impacto o consecuencia? Bueno, se pueden tener sanciones por los entes de control, insatisfacción del cliente y sanciones por incumplimiento de condiciones contractuales. Teniendo en cuenta esta descripción de riesgo, pues ya vamos a iniciar con la metodología que vamos a implementar. He pegado los pantallazos en Excel dentro de la presentación, pues para poderlos incluir dentro de este tutorial. Sin embargo, ustedes van a recibir una herramienta en Excel que se llama matriz de riesgos y oportunidades, de las cuales van a diligenciar la hoja matriz de riesgos y van a tener en cuenta la hoja que dice metodología para desarrollar la tarea que tenemos. Entonces, la primera parte de ese Excel les va a hablar sobre la identificación del riesgo. Lo primero que vamos a hacer es identificar a qué proceso pertenece. Recordemos que en la sesión pasada hablamos del mapa de procesos, el cual pues sufrió una pequeña actualización después de la revisión con gerencia, donde el proceso de compras pasó de ser un proceso de apoyo a un proceso misional. De acuerdo con los demás procesos definidos, siguen exactamente igual. Entonces, en la primera columna vamos a especificar el proceso y vamos a pensar cada dueño de cada uno de los procesos. En el caso de compras, la asistente de compras va a pensar qué podría suceder, cuáles son las fallas que podrían presentarse en su proceso. En este ejemplo que se les incluye dentro de la herramienta,
tenemos lo siguiente: incumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos comprados. Esa es una falla que podría presentarse. Si se presentara, ¿cuál sería el efecto que podría tener? Insatisfacción del cliente por entrega de productos errados, si no nos dimos cuenta y se lo despachamos al cliente, o insatisfacción del cliente por retrasos en las entregas e incumplimiento de los tiempos pactados. Si de pronto el producto llegó a las instalaciones de la organización, nos dimos cuenta que eran las referencias erradas, no se las despachamos al cliente, pero mientras se hacen los debidos cambios, pueden presentarse retrasos e incumplimiento de la promesa de valor del cliente. ¿Cuál podría ser esa causa que origine esta falla? Que no se informen adecuadamente las especificaciones técnicas de los productos y servicios a comprar. Errores del personal de compras al realizar la orden de compra al proveedor. Entonces, en primera instancia puede suceder que exista una requisición y haya sido mal diligenciada, o no exista una requisición de compra o una solicitud de compra, sino que estos requisitos se informen verbalmente y no se asegure que se hayan dado de forma completa y adecuada. O ya cuando lo recibe el personal de compras y va a emitir la orden de compra al proveedor, pues se presentan errores. Entonces, esta es la primera parte, que es identificación del riesgo. La segunda parte se refiere a la evaluación del riesgo. Y hemos hablado de dos conceptos: probabilidad y consecuencia o impacto. Frente a la probabilidad, dentro de la pestaña metodología, van a encontrar este cuadrito que nos indica cuáles son los criterios con los cuales vamos a calificar el riesgo. Raro, que será la clasificación A. El evento no ha sucedido en los últimos 2 años. No se tiene información de que el evento haya sucedido. Improbable. El evento se ha presentado alguna vez en el último año. Posible. El evento se ha presentado entre 2 y 5 veces en el último año. Probable. Letra D. El evento se presenta al menos una vez por mes. Casi certeza. El evento sucede en varias ocasiones en el mes. Ahora vamos a hablar del efecto o impacto o consecuencia, son sinónimos. Y lo vamos a evaluar desde dos variables: económico y de satisfacción al cliente. Entonces, estas variables se califican de 1 a 5, siendo 1 insignificante, es decir, que la situación generó pérdidas inferiores a los 100.000 pesos. Respecto a la satisfacción de clientes, el evento es conocido en el área, pero no es conocido por el cliente no se dio cuenta. Nivel 2, clasificación menor, económico, pérdidas inferiores a 1.000.000 de pesos. El evento es conocido por el cliente, puede corregirse inmediatamente sin mayor impacto a la satisfacción del cliente. El nivel 3, que es moderado, es cuando esa consecuencia representa pérdidas entre 1 y 5 millones de pesos. El evento es conocido por el cliente y puede originar una queja o reclamo. En el nivel 4, clasificación mayor, se presentan pérdidas entre 5 y 10 millones de pesos. El evento es conocido por el cliente y puede originar sanciones contractuales. Y en el nivel 5, que es catastrófico, se presentan pérdidas superiores a 10 millones de pesos. El evento es conocido por el cliente, puede originar la cancelación del contrato y la pérdida del cliente. Entonces, ya evaluando la probabilidad y el impacto, vamos a aplicar esta matriz que cruza estas dos variables. Entonces, vamos a ver que en rojo está lo que es riesgo extremo. En verde oliva vamos a encontrar lo que es el riesgo alto, en amarillo el riesgo moderado y en verde claro el riesgo bajo. Entonces, si una situación tiene una alta probabilidad o se considera probable,
y tiene un impacto moderado, cruzaremos probable con el impacto moderado y nos da la ubicación 3D que considera un riesgo alto. Frente al ejemplo que estamos desarrollando sobre el caso en compras que se mencionó, se definió darle una probabilidad C, que significa moderada, y un impacto 3. En su cruce nos da 3C y el riesgo inherente se valora como alto. Los controles existentes en la organización deben evaluarse para mirar qué tan eficaces son. Vamos a tener dos variables para hacer esta evaluación. Si el control está documentado, es decir, si se puede evidenciar que el control está estandarizado, se ha implementado y esta evidencia es a través de un registro, si está estandarizado en procedimientos y si el control es eficaz, es decir, que en todos los casos es lo suficientemente fuerte como para prevenir que la situación de riesgo se materialice o se presente. Entonces, en la combinación de estas dos variables, se va a determinar si está documentado y evidencia eficacia para controlar el riesgo, vamos a decir que ese control es alto y nos va a disminuir el riesgo. ¿Qué significa esto? Que si el riesgo me dio en extremo va a quedar en alto, que si me dio alto va a quedar en moderado, que si me dio moderado va a quedar en bajo. Si el control sí está documentado, pero no es eficaz porque se ha presentado ocasiones en que se ha materializado el riesgo y el control sí había sido implementado, vamos a decir que la valoración es media. Si el control no está documentado, se dice que se hace, se dice que se verifica, que se revisa. Sin embargo, ha evidenciado eficacia porque no se han presentado casos, pues decimos que la valoración es media. Y si el control no está documentado, se dice que se hace pero no hay evidencia, no es eficaz porque se han presentado las situaciones, decimos que la valoración es baja. En estos tres casos no disminuye el riesgo se mantiene. En el único caso donde se reduce el riesgo es si el control está documentado y es eficaz. Pasemos a hablar ahora de los controles existentes. Entonces, es un riesgo alto, pero vamos a mirar cuáles controles ya se han implementado en la organización. Puede suceder, como en este ejemplo, que no haya ningún control que pueda evitar que ese riesgo se materialice. Cuando no hay controles, el riesgo residual sigue siendo el mismo, identificado como riesgo inherente. Cuando existe algún control, se va a hacer una evaluación. El control está documentado, es decir, hay evidencia de que el control se ejecuta. Hay una revisión, hay una lista de chequeo, hay un correo que se envía donde se puede evidenciar que efectivamente ese control se implementa y el control es eficaz, es decir, es infalible en todos los casos que se aplica el control, efectivamente se previene la materialización del riesgo, se previene que el riesgo ocurra. Entonces, aquí hablaremos de la clasificación del control. En este caso, el control, como no está documentado, no hay ningún control, no es eficaz, pues el control se considera que es bajo, por tanto, como les decía, el riesgo residual se mantiene. Entonces, decíamos que el riesgo residual es el riesgo después de haber analizado los controles existentes. Este riesgo residual tiene la misma clasificación del riesgo inherente, solo que aquí vamos a hacer énfasis en cuál es el tratamiento a seguir. Si el riesgo es extremo, se debe informar a la gerencia,
se debe eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible. De lo contrario, se deben implementar acciones de prevención para evitar la probabilidad del riesgo, de protección para disminuir el impacto. Tratamiento, que es lo que se hace después con ese riesgo residual, en principio es evitar el riesgo, es decir, no hacer la actividad, no asumir el negocio, no involucrarse en ese proyecto, no aceptar ese contrato, o compartir o transferir el riesgo. Compartir es implicar pólizas de seguros o transferir el riesgo es transferir a un tercero. Y ahorita vamos a profundizar en esto. También tenemos como riesgo residual alto, necesita atención de la alta gerencia, se deben implementar controles adicionales a los que actualmente se tiene y acciones de manejo del riesgo, orientadas a disminuir o evitar la materialización del riesgo, y controles de protección orientadas a disminuir o evitar el impacto si ese riesgo se materializa. Lo anterior con el propósito de llevar el riesgo a una zona moderada, que es el siguiente nivel. El tratamiento aquí es o evitar, o compartir, o transferir el riesgo, o tomar acciones para reducir el riesgo. Cuando estamos en nivel moderado, se necesita atención de los dueños de los procesos. Antes hablamos de la alta dirección, ahora aquí estamos enfocados en los dueños de los procesos. Se implementan controles orientados a disminuir la probabilidad o el impacto y pues se deben implementar acciones para reducir el riesgo. Cuando el riesgo residual nos da en zona baja, lo que se hace es que se mantienen los controles existentes, no se implementan acciones adicionales y el tratamiento es aceptar o asumir el riesgo, es decir, no voy a hacer nada más, solamente cuando me da en nivel de riesgo residual bajo. Ahora sí profundicemos en el tratamiento. Entonces decíamos que evitar es abstenerse de adquirir el contrato o de realizar la actividad que genera el riesgo. Compartir, se debe tomar una póliza de seguros o se debe hacer una alianza con otra empresa para compartir el riesgo. Transferir es entregar la totalidad de la responsabilidad de ese riesgo a un tercero, como al cliente o al proveedor. Reducir es tomar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia, la detección oportuna o para reducir el impacto si este riesgo llegara a ocurrir. ¿A qué se refiere con la detección oportuna? Hay riesgos que se materializan y pueden no detectarse de forma oportuna. Usualmente aquí encontramos lo que son riesgos de fraude. Entonces los fraudes salen a la luz después de que se ha presentado una cantidad de tiempo. Entonces parte de la determinación de los controles debe estar enfocada a reducir la probabilidad de ocurrencia si es posible, detectarlo oportunamente, controles para la detección oportuna o acciones para reducir el impacto o el efecto o la consecuencia. Y hablábamos que aceptar el riesgo es asumir el riesgo, es no hacer nada más, pero sí se debe describir dentro de la matriz que es una decisión que es asumir el riesgo. Y bien, si las acciones de tratamiento se enfocan en compartir, donde se va a adquirir una póliza, transferir el riesgo, donde contractualmente se deja estipulado con cliente o con proveedor que se le transfiere ese riesgo, o reducir, como en este caso, donde se van a implementar nuevas acciones, es decir, controles adicionales a los que ya estaban identificados y evaluados como controles existentes. Y a estas acciones les vamos a definir quién va a ser el responsable y se va a determinar un plazo de implementación. Para nuestro ejemplo de compras, se definen las siguientes nuevas acciones. Implementar plantilla de requisición de compra donde se detallen las especificaciones técnicas por parte del solicitante. Entonces, si no existía una requisición, vamos a implementar una requisición
No necesariamente puede ser un nuevo formato, podemos hacerlo como una plantilla en un correo email donde se especifique cuáles son las especificaciones técnicas, la referencia del producto a comprar, la cantidad, la unidad de medida y otras consideraciones que se deben tener en cuenta. 2. Implementar revisión de orden de compra para verificar que lo solicitado del proveedor corresponde a lo requerido. Entonces decíamos que una probable causa es que la persona de compras haga la orden de compra y le envíe información errada al proveedor. Entonces, implementar algún mecanismo de control, de revisión, sea por la misma persona o sea por una diferente, por ejemplo, como que la orden de compra la firme el solicitante, puede darse, antes de proceder a enviársela al proveedor. Implementar una guía de compras donde se determinen cuáles son las características que deben ser suministradas en la requisición de acuerdo con el tipo o servicio a adquirir. Entonces, si yo necesito comprar materiales granulados o materiales en polvo, o si necesito comprar sustancias peligrosas, o si necesito comprar cajas, o si necesito comprar embalaje o estivas, pues tener una guía donde definan cuáles son esas características que se deben tener en cuenta en el momento de proceder a una orden de compra. En este caso, como responsable se define asistente de compras, que si bien hay definiciones que no las hace ella directamente, pero que puede acordar con los diferentes implicados para establecer, por ejemplo, esta guía de compras y su plazo de implementación. Dentro de la matriz de Excel van a encontrar una sección que dice seguimiento. Esta sección la vamos a dejar por el momento en blanco, no se diligenciar. Significa que en unos meses, en unos 3 meses, se va a hacer la revisión si las acciones definidas en el anterior punto efectivamente han sido implementadas. ¿Quién hace ese seguimiento? Si de pronto en este tiempo se ha materializado el riesgo y si efectivamente se implementaron las acciones definidas o si se requiere formular nuevas acciones. Entonces, como este seguimiento no hace parte de esta etapa inicial, lo vamos a dejar en blanco. Bien, entonces estos son los pasos para hacer esa formulación de los riesgos o fallas que podrían presentarse en su proceso y que puede tener un impacto en la conformidad de producto o servicio o que puede tener un impacto negativo en la satisfacción del cliente. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces ustedes tienen este resto de semana para trabajar en sus riesgos y para el día 26 y 25 y 26 de abril se va a establecer una agenda para reunirme con cada uno de los líderes de proceso y otras personas implicadas en el proceso para revisar tanto la caracterización del proceso como esta identificación de riesgos. Entonces es importante que esta tarea ya esté avanzada para ese punto. Mínimo deben ustedes identificar 5 riesgos para su proceso. Si pueden identificar más, mucho mejor. Van a encontrar en la hoja de Excel una hoja, van a encontrar en el libro de Excel una hoja que dice matriz de oportunidades. En esta ocasión todavía no la vamos a trabajar. Esas las vamos a trabajar más adelante. Entonces esa hoja la dejan vacía. Bien, cualquier inquietud pueden formularla a través del director de aseguramiento o para que me la retransmita. Pero la idea es que este tutorial quede como una base para que ustedes puedan hacer el repaso de los conceptos y puedan, siguiendo el ejemplo que está en la herramienta, implementar esta identificación de riesgos y sus acciones para abordarlos. Muchas gracias.